Era una emperatriz. Tenía 26 años. Y esa mañana, en el corazón del Vaticano, le dijo al Papa que todo el mundo quería envenenarla. Nunca más volvió a ser la misma. Vivió 60 años más después de aquella audiencia, encerrada en un castillo belga, hablando con fantasmas de un imperio que ya no existía. Y lo más perturbador no es cómo terminó su historia. Lo más perturbador es que casi nadie recuerda que existió. Esta es la historia más trágica y más silenciada de la monarquía del siglo XIX. Vaticano, 27 de septiembre de 1866. Son las 9 de la mañana. Una mujer joven, vestida completamente de negro, atraviesa los corredores de mármol del Palacio Apostólico. Lleva los ojos hundidos, el rostro pálido, las manos temblando bajo los guantes. Detrás de ella, sus damas de compañía avanzan en silencio, sin atreverse a mirarla. Hace semanas que no come casi nada. Hace semanas que no duerme. Está convencida de que cada persona que cruza su camino quiere matarla. El Papa Pío IX la espera en su biblioteca privada. Ella ha viajado desde México hasta Europa para pedir ayuda. Ha cruzado un océano. Ha suplicado a Napoleón III en el Palacio de Saint Cloud. Ha llorado frente a ministros, embajadores, cardenales. Todos le han cerrado la puerta con una sonrisa diplomática. El Papa es su última esperanza. Si él no la escucha, todo está perdido. Su esposo, el emperador de México, está atrapado al otro lado del Atlántico, abandonado por el ejército francés, rodeado por republicanos que lo quieren muerto. Cuando Carlota entra al despacho, hace algo que nadie esperaba. Se arrodilla frente al Papa y empieza a hablar atropelladamente. Le dice que la están envenenando. Le dice que los espías de Napoleón están por todas partes. Le dice que incluso el agua que beben en su habitación del Hotel Romano está contaminada, que las mujeres que cepillan su pelo pertenecen a una red secreta, que ya no puede confiar en nadie. El Papa la mira, conmovido. Pío IX es un hombre mayor, un hombre que ha visto revoluciones, exilios, guerras. Sabe reconocer cuando alguien ya no está en sí. Le ofrece un poco de chocolate caliente para calmarla, como se le ofrece a un niño asustado. Ella lo rechaza con un gesto brusco. Y entonces, frente a él, hace algo que quedará grabado en la historia de la Iglesia Católica. Mete los dedos directamente en la taza que el Papa iba a beber. Toma un poco del chocolate con la mano. Y lo saborea. Porque si el Papa va a beber de esa taza, no puede haberla envenenado. Esa es su lógica. Esa es la única certeza que le queda. Pío IX no la interrumpe. Se queda en silencio. Luego, suavemente, le pregunta si quiere descansar. Le dice que puede quedarse en el Vaticano esa noche, si eso la tranquiliza. Ella acepta. Llora. Le besa las manos. Esa noche, Carlota, emperatriz de México, hija de los reyes de Bélgica, nieta del último rey de los franceses, duerme en una habitación preparada de urgencia dentro del Palacio Papal. Es la primera vez desde el siglo XVI que una mujer duerme dentro de los muros del Vaticano. Nadie ha vuelto a repetir esa noche desde entonces. Por la mañana su hermano la obliga a salir de Roma. La llevan a un hotel, luego a un tren, luego a un castillo que su esposo construyó años atrás a orillas del Adriático. Nunca volverá a ver al Papa. Nunca volverá a ver a su esposo. Nunca volverá a ver a su madre, porque su madre lleva muerta 16 años. Nunca volverá a ver México. Y lo más trágico de todo, los próximos 60 años de su vida los pasará encerrada, convencida de que es emperatriz, convencida de que su marido está por volver, convencida de que ella sigue siendo la joven brillante que una vez deslumbró a toda Europa. Pero para entender cómo una princesa educada en los palacios más elegantes del continente terminó suplicando al Papa que la protegiera de fantasmas, hay que volver al principio, hay que volver al día en que nació. Porque desde el momento en que vino al mundo, Carlota de Bélgica ya cargaba un peso que ninguna niña debería cargar. 7 de junio de 1840. Castillo de Laeken, a las afueras de Bruselas. Una niña nace en medio de la noche, bajo las lámparas de aceite de la habitación real.
Es la primera hija, y la única, del rey Leopoldo I de Bélgica y de la reina Luisa María de Orleans. La llaman Charlotte. En español, Carlota. Un nombre que eligió su madre en homenaje a la primera esposa de su padre, una princesa inglesa muerta trágicamente en el parto, dejando al joven Leopoldo viudo y sin heredero años antes. Desde el primer día, Carlota es un símbolo político. Su padre es el fundador del Reino de Bélgica, un país inventado apenas 9 años atrás, un país todavía frágil, rodeado de vecinos poderosos que no terminan de aceptar su existencia. Su madre es hija del rey Luis Felipe I de Francia, el último rey de los franceses, es decir, en la misma niña corren 2 coronas, 2 casas reales, 2 dinastías. Cuando otras niñas aprenden a caminar, Carlota aprende a saludar. Cuando otras niñas juegan con muñecas, Carlota aprende 3 idiomas. Y cuando otras niñas preguntan ¿por qué no pueden salir?, Carlota entiende que ella es diferente, aunque todavía no sepa exactamente cómo. Sus primeros años son, según las cartas que se conservan de su madre, sorprendentemente felices. Luisa María la adora, le escribe poemas en francés, la viste ella misma. La lleva a caminar por los jardines de la Eken, le enseña los nombres de las flores, le canta canciones antiguas. Leopoldo I, un hombre serio, frío, calculador, dicen algunos testimonios de la época que se ablandaba frente a su hija. Era la única persona del mundo que lograba hacerlo reír. Pero la felicidad dura poco. En 1848 estalla una revolución en Francia. El abuelo materno de Carlota, Luis Felipe, es derrocado. Huye a Inglaterra disfrazado, usando un nombre falso. Pierde el trono en 24 horas. La niña tiene 8 años cuando ve a su madre llorar por primera vez. La reina Luisa María entra en una depresión profunda. Se encierra. Deja de comer. Deja de dormir. Un médico de la corte escribe en sus notas que la soberana belga se está apagando como una vela que se queda sin aire. 2 años después, Luisa María muere de tuberculosis. Tiene 38 años. Carlota tiene 10. Está a su lado hasta el final. El Luisa María, según algunos testimonios de la corte, la niña le sostiene la mano durante horas antes del último suspiro. No llora, no grita. Simplemente se queda ahí, en silencio, mirando cómo su madre se vuelve piedra. Esa imagen, dirán después quienes la conocieron, nunca se le borró de los ojos. Algo se rompió ese día. Nadie lo vio. Después de la muerte de su madre, el padre de Carlota se vuelve aún más distante. La manda a estudiar con profesores severos. Le enseñan latín, le enseñan griego, le enseñan historia, diplomacia, geografía. A los 13 años, Carlota lee a Cicerón en el texto original. A los 15, traduce obras de Tácito. A los 17, habla con fluidez el francés, el alemán, el inglés, el italiano, y sabe lo suficiente de español como para mantener una conversación. Su padre la ve como una inversión. Una princesa bien educada puede casarse con un rey, un archiduque, un emperador. Carlota lo sabe. No se rebela, no protesta. Parece haber aceptado, desde muy joven, que su cuerpo no le pertenece del todo. En el palacio de la Eken hay ahora largos pasillos donde la niña camina sola. Sus hermanos, Leopoldo y Felipe, pasan la mayor parte del tiempo en academias militares, preparándose para la vida pública que se espera de ellos. Carlota, encerrada con sus tutores, aprende en silencio. Lee por las noches, a la luz de una vela, libros que ninguna niña de su edad debería entender. Memoriza los nombres de los reyes europeos, las fechas de los tratados, los linajes de las casas reales. Cuando hace buen tiempo, su institutriz la saca al jardín y le hace recitar poemas franceses en voz alta, uno detrás del otro, sin permitirse ningún error. Un testigo de la corte escribió más tarde que la niña parecía vivir con miedo permanente a decepcionar a alguien. Pero hay un detalle extraño. Los historiadores que han estudiado sus cartas de adolescencia describen a una joven que escribe como una mujer de 40 años. Una joven que no se permite ningún gesto de espontaneidad. Una joven que ya habla del deber, del honor, del destino, como si estuviera ensayando un papel.
como si, en algún rincón de su cabeza, ya supiera que la tragedia la estaba esperando. A los 15 años, recibe su primera propuesta de matrimonio. Es el rey Pedro V de Portugal, un joven amable, culto, bien parecido. Toda Europa espera que ella diga sí. Es un matrimonio perfecto, pero Carlota dice no. Dice que no lo ama. Su padre se enfada. Los embajadores se escandalizan, pero ella se mantiene firme. Es, quizás, la última vez en su vida que decide algo por sí misma. 2 años después, en 1857, conoce a un archiduque austríaco de 24 años. Es alto, rubio, tiene ojos azules muy claros, una barba cuidada, modales refinados. Es el hermano menor del emperador Francisco José de Austria. Se llama Maximiliano. Viaja por Europa, cumpliendo misiones diplomáticas para su hermano. Habla varios idiomas. Escribe poesía. Se interesa por la botánica, por la historia, por la pintura. Es, en apariencia, el hombre perfecto para una princesa como Carlota. Se casan el 27 de julio de ese mismo año, en Bruselas. Ella tiene 17 años recién cumplidos. Él tiene 25. Las crónicas de la época describen una boda deslumbrante. Flores por todas partes. Carruajes dorados. Vestidos bordados con hilos de plata. La gente los aclama en las calles. Carlota sonríe. Maximiliano sonríe. Parecen enamorados. Pero hay un detalle que nadie comenta en voz alta durante la ceremonia. Algo que el padre de Carlota susurra a uno de sus ministros cuando ve a la pareja alejarse en el carruaje real. Dicen algunos testimonios que Leopoldo I, al ver a su hija partir hacia Austria, murmuró: «Dios mío, qué poco pesan las princesas cuando parten». Sabía algo que Carlota todavía no sabía. Sabía que Maximiliano era un soñador, un romántico, un hombre hermoso pero inestable, un príncipe acostumbrado a vivir en castillos pintados por él mismo, rodeado de obras de arte, de jardines diseñados según sus caprichos. Sabía que la ambición política de Maximiliano era enorme, pero su capacidad práctica, limitada. Sabía que dentro del matrimonio que acababa de celebrarse, había una bomba silenciosa, y sabía que no podía hacer nada. Lo que él no podía adivinar era hasta dónde iba a llegar esa bomba, ni cuántos continentes iba a destruir en el camino. Antes de seguir con esta historia, queremos preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber desde qué país nos siguen. Los primeros años de matrimonio son, al menos en apariencia, felices. Maximiliano es nombrado virrey del Reino de Lombardía-Venecia, uno de los territorios italianos que todavía pertenecen al Imperio Austríaco. La pareja se instala en Milán, en el Palacio Real, rodeada de una corte brillante, de artistas, de músicos, de escritores. Carlota se convierte rápidamente en una figura admirada. Habla italiano, organiza banquetes, se interesa por las artes. Los milaneses la reciben con cariño, incluso en los círculos republicanos, que odian al Imperio Austríaco. Se dice que la joven archiduquesa es distinta, que tiene inteligencia, que tiene corazón, que quizás, si los austríacos tuvieran más gobernantes como ella, las cosas serían diferentes. Pero las cosas no son diferentes. El hermano de Maximiliano, Francisco José, el emperador austríaco, desconfía de su hermano, desconfía de su popularidad, desconfía, sobre todo, de las ideas que Maximiliano empieza a expresar en privado, que Italia necesita autonomía, que los austríacos deberían gobernar con más suavidad, que el futuro no puede sostenerse con bayonetas. Francisco José lo llama a Viena, lo reprende, le quita el cargo. En 1859, apenas 2 años después de casados, la pareja es destituida. Es un golpe duro. Maximiliano se lo toma personalmente. Carlota aún más. Para ella, había sido su primera misión política real, su primera oportunidad de demostrar lo que podía hacer, y se la quitaron. La pareja se retira al castillo que Maximiliano había empezado a construir años atrás, cerca de Trieste, sobre los acantilados del mar Adriático. Lo llaman Miramar.
Es, según las crónicas de la época, uno de los palacios más hermosos del siglo XIX. Mármol blanco, torres de piedra que parecen sacadas de un cuento, vistas infinitas sobre el mar, jardines diseñados personalmente por Maximiliano, con plantas traídas de todo el mundo, un paraíso privado. Pero un paraíso privado es también una jaula dorada. Maximiliano se sumerge en sus libros, en sus flores, en sus planes de viaje, escribe poemas melancólicos, organiza expediciones, publica, bajo seudónimo, relatos de sus aventuras en Brasil y en el Mediterráneo, vive como un artista retirado. Carlota lo mira, Carlota lo admira, Carlota también se aburre. Ella tiene 21 años, 22, 23. Su vida es un castillo de ensueño donde no pasa nada. Empieza a escribir más cartas. Cartas larguísimas a su padre, cartas a sus hermanos, cartas a su abuela materna, cartas a los viejos amigos de su madre. En esas cartas, cada vez más frecuentes, habla de política, de historia, de filosofía, habla de lo que Europa necesita, habla de lo que un gobernante debería hacer, habla, sin decirlo directamente, de lo mucho que desea un reino propio. Y entonces, en 1863, llega una oferta que cambiará todo. Un grupo de conservadores mexicanos, exiliados en Europa, visitan Miramar. Traen una propuesta extraordinaria. Hace años que México vive en guerra civil. Los liberales, liderados por un abogado indígena llamado Benito Juárez, han tomado el poder. Han nacionalizado las propiedades de la Iglesia. Han expulsado a los sacerdotes. Han suspendido el pago de las deudas externas. Francia, Inglaterra y España han enviado tropas para cobrar esas deudas. Los conservadores mexicanos, aliados de la Iglesia y de las viejas familias, ven en la intervención europea una oportunidad única. Quieren restaurar una monarquía en México. Y quieren que un príncipe europeo sea el nuevo emperador. Napoleón III, emperador de los franceses, apoya la idea. Ve en México una forma de construir un imperio católico en América, un contrapeso a los Estados Unidos, un nuevo eje de poder francés. Pero necesita un rostro, necesita un príncipe. El nombre que surge una y otra vez es el de Maximiliano de Habsburgo. Cuando la oferta llega a Miramar, Maximiliano duda durante meses. ¿Será verdad que el pueblo mexicano lo quiere? ¿Qué sabe él de México? ¿Qué sabe él de gobernar un país al otro lado del mundo? Carlota no duda, Carlota cree. Hay que entender algo fundamental sobre Carlota en este momento. Para ella, esta oferta no es una aventura diplomática, es una salvación, es el sentido de su vida. Es la oportunidad de salir del aburrimiento dorado de Miramar, de dejar de ser una sombra, de convertirse en lo que siempre supo que podía ser, una gobernante real, una mujer que cambia la historia, una emperatriz. Ella escribe en una de sus cartas conservada en los archivos: prefiero un trono difícil a una jaula fácil. Es una frase que la define. Es también una frase que la condenará. Durante meses, Maximiliano vacila, consulta a sus consejeros, escribe a su hermano Francisco José, pide informes sobre la situación política mexicana. Los informes no son buenos. Los expertos advierten que el supuesto apoyo popular del que hablan los conservadores mexicanos es exagerado. Advierten que Juárez tiene más apoyo del que admiten. Advierten que el ejército francés no podrá quedarse indefinidamente. Pero Carlota insiste. Le habla de destino. Le habla de misión. Le recuerda que es un Habsburgo. Le recuerda que los Habsburgo fueron los primeros europeos en llegar al continente americano. Le recuerda que su deber es histórico. Y Maximiliano, que nunca supo decirle que no a su esposa, acepta. El 10 de abril de 1864, en el castillo de Miramar, Maximiliano firma el tratado que lo convierte formalmente en emperador de México. Renuncia a sus derechos al trono austríaco. Renuncia a su nacionalidad austríaca. Acepta la corona que le ofrecen los conservadores mexicanos. Carlota está a su lado. Los testigos dicen que esa tarde, ella estaba radiante. Estaba viva. Parecía, por primera vez en años, una mujer joven. Apenas 5 días después,
La pareja imperial se embarca en el barco Novara rumbo a México. Llevan con ellos una corte pequeña, 40 baúles de libros, obras de arte, muebles austríacos, una biblioteca, ropas bordadas y sueños. Muchos, muchos sueños. El viaje dura casi 2 meses. Durante el trayecto, Maximiliano redacta un protocolo detallado de la corte imperial mexicana, con reglas precisas sobre los uniformes, las ceremonias, las jerarquías. Se toma semanas en decidir los colores de las casacas. Carlota, mientras tanto, estudia español, lee documentos sobre la historia mexicana. Pregunta a los mexicanos a bordo cómo se come, cómo se saluda, cómo se gobierna. Cuando el Novara llega a Veracruz, el 28 de mayo de 1864, la realidad golpea por primera vez. El puerto está casi vacío. No hay multitudes, no hay banderas, no hay el pueblo aclamando los que les habían prometido. Solo un calor brutal, mosquitos, y unos pocos funcionarios incómodos esperando sobre el muelle. Veracruz es una ciudad liberal, republicana. La mayoría de sus habitantes no quieren un emperador. Los que no se esconden en sus casas miran pasar al nuevo soberano con indiferencia o con odio. Carlota escribe esa misma noche a su abuela: Veracruz es una decepción, pero el pueblo nos espera más adentro. Mañana veremos el verdadero México. No sabía todavía que el verdadero México era Veracruz. Los 10 días siguientes son una travesía por un país que los emperadores apenas comprenden. Viajan en carruaje desde Veracruz hasta la Ciudad de México, subiendo lentamente desde el nivel del mar hasta los 2.400 metros de altura. El paisaje cambia. La selva tropical da paso a las montañas. El calor se convierte en frío seco. En cada aldea, los habitantes salen a mirar a esta pareja europea que dice venir a gobernarlos. Algunos los saludan con flores, otros los miran en silencio. Muchos no entienden qué está pasando, pero cuando finalmente llegan a la Ciudad de México, el 12 de junio de 1864, la imagen cambia. Miles de personas los reciben en las calles. Suenan campanas. Hay arcos de flores, alfombras bordadas, banderas tricolores. La Catedral Metropolitana los espera iluminada. Se celebra una misa solemne. Carlota y Maximiliano, arrodillados frente al altar, parecen por fin los emperadores que soñaban ser. Esa noche, en la carta que Carlota escribe a su abuela, hay una frase conmovedora: Hoy entendí por qué estaba viva. Se instalan en el castillo de Chapultepec, un antiguo palacio construido sobre una colina con vista a toda la ciudad. Maximiliano encarga reformas inmediatas. Quiere convertirlo en una versión mexicana de los palacios de Viena. Quiere jardines al estilo francés, avenidas amplias, fuentes. De hecho, la gran avenida que todavía hoy atraviesa la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, fue diseñada por Maximiliano como una copia de los bulevares de Viena. Las primeras noches en Chapultepec son extrañas. El castillo, a 2.400 metros de altura, es frío, húmedo, lleno de corrientes de aire. Carlota se despierta a las 3 de la mañana sin poder respirar, por el mal de altura. Los muebles austríacos que han traído con ellos no encajan en las habitaciones. Los libros en alemán se humedecen en los estantes. La comida local la descompone. Durante las primeras semanas, la emperatriz pierde peso rápidamente. Escribe a su abuela pidiéndole que le envíe té inglés y galletas belgas, porque el estómago no se acostumbra. Pero en lugar de retirarse, en lugar de quejarse, redobla el trabajo. Sale a las 6 de la mañana, vuelve a medianoche. Algunos miembros de la corte empiezan a preocuparse por su salud. Carlota se vuelca al trabajo con una intensidad que sorprende incluso a sus enemigos. Aprende español rápidamente. Visita hospitales, escuelas, orfanatos. Se interesa por las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Escribe informes detallados sobre la situación de las mujeres mexicanas. Propone leyes. Reorganiza instituciones de caridad. Ndey. Cuando Maximiliano viaja por el interior del país, es ella quien gobierna desde Chapultepec. Firma decretos, recibe ministros, toma decisiones. Por primera vez en su vida, Carlota está haciendo lo que siempre supo que podía hacer.
En noviembre de 1865, emprende un viaje que ninguna mujer europea había hecho antes. Atraviesa sola la península de Yucatán, acompañada apenas de una pequeña escolta. Duerme en haciendas rústicas. Cruza selvas tropicales a lomo de mula. Visita las ruinas mayas de Uxmal, cuando todavía estaban cubiertas de vegetación. Dicen algunos testimonios que la emperatriz, al ver por primera vez las pirámides mayas, se quedó en silencio durante más de una hora, mirando las inscripciones que nadie podía entender todavía. Envía cartas extensas a Maximiliano describiendo lo que ve. Habla con los indígenas mayas, a través de intérpretes. Escribe informes sobre la miseria de los campesinos. Propone abolir ciertos impuestos coloniales que todavía existían en el campo. Es, quizás, el único momento de su vida en el que Carlota se sintió completamente libre. Pero mientras ella trabaja, la tierra empieza a temblar bajo sus pies. Maximiliano, en lugar de aliarse con los conservadores que lo habían invitado, sorprende a todos firmando leyes liberales. Confirma la nacionalización de las propiedades de la Iglesia que había hecho Juárez. Mantiene la libertad de cultos. Intenta reformar el sistema de justicia. Los conservadores se sienten traicionados. La Iglesia se vuelve contra él. Algunos obispos llegan a excomulgar a funcionarios del nuevo imperio, y al mismo tiempo, los liberales tampoco lo aceptan. Para ellos, sigue siendo un invasor, un títere de Francia, un archiduque austríaco sin legitimidad. Benito Juárez, el presidente depuesto, no ha dejado de luchar. Desde el norte del país, dirige la resistencia republicana. Su ejército crece, sus victorias se multiplican. Las cartas interceptadas entre Juárez y sus generales revelan una estrategia clara: esperar. Esperar a que los franceses se cansen. Esperar a que la guerra civil norteamericana termine. Esperar a que Estados Unidos, con su doctrina Monroe, presione a Napoleón III para retirar sus tropas. Y eso, exactamente, es lo que empieza a ocurrir en 1865. La guerra civil estadounidense termina en abril. El gobierno de Washington comunica a París que considera la presencia francesa en México una violación inaceptable. Los barcos de guerra estadounidenses empiezan a patrullar el Golfo de México. Napoleón III, que ya enfrenta problemas en Europa con la creciente potencia prusiana, entiende que la aventura mexicana se está volviendo insostenible. Maximiliano lo sabe, Carlota lo sabe, pero ninguno de los dos quiere creerlo. En el corazón de Chapultepec, Carlota escribe cartas desesperadas a Napoleón III, a su hermano Leopoldo II que ha sucedido a su padre en el trono belga, a Francisco José de Austria. Les pide más tropas. Les pide más dinero. Les pide apoyo diplomático. Las respuestas tardan semanas en llegar. Cuando llegan, son evasivas, amables, pero vacías. Hay otro drama que corroe a la pareja imperial desde adentro. Un drama del que casi no se habla. Carlota y Maximiliano no tienen hijos. Llevan casi 10 años casados. Los médicos no encuentran la razón. Pero los rumores, en la corte y fuera de ella, son crueles. Algunos dicen que Maximiliano tuvo una enfermedad venérea en su juventud que lo dejó estéril. Otros dicen que la pareja apenas tiene vida íntima, que duermen en habitaciones separadas, que el matrimonio es puramente protocolar. Nunca se confirmó oficialmente nada de esto. Pero la ausencia de heredero es un problema político mayor. Un imperio sin heredero no es un imperio, es una aventura. Y hay algo más. Algo que Carlota nunca reconoció públicamente, pero que debió corroerla en silencio. Maximiliano había construido una residencia privada en Cuernavaca, a unas horas al sur de la capital mexicana. Una especie de refugio, rodeado de jardines tropicales, donde iba con frecuencia, según decía, a descansar y a trabajar en paz. En realidad, según testimonios que circularon en la corte, iba a ver a una joven mexicana. Se llamaba Concepción Sedano, la esposa de uno de sus jardineros. Algunos historiadores afirman que Maximiliano tuvo un hijo con ella, nacido después de su ejecución. Carlota sospechaba. Las cartas que se conservan de ese período lo insinúan sin decirlo. A partir de cierto momento,
La emperatriz deja de ir a Cuernavaca. No da explicaciones. Simplemente deja de ir. Oh, y a quienes le preguntan por qué, responde siempre con la misma frase cortante: tengo trabajo en la capital. En 1865, la pareja toma una decisión inusual. Adoptan a 2 niños mexicanos. Son los nietos de Agustín de Iturbide, el primer emperador mexicano, asesinado 40 años antes. El niño mayor, Agustín de Iturbide y Green, tiene apenas 2 años. Carlota se encariña con él, lo viste, lo educa, lo llama mi hijo. Pero la madre biológica del niño, que había accedido a cederlo bajo presión, empieza a arrepentirse. Hay una crisis familiar, hay cartas, hay llantos. Finalmente, el niño será devuelto a su madre más tarde, cuando el imperio ya esté en ruinas. Dicen algunos testimonios de la corte que cuando Carlota se despidió del niño, no lloró. Simplemente se quedó mirando la puerta por la que se lo habían llevado durante horas. En silencio, como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. Mientras tanto, el imperio se desmorona. En 1866, Napoleón III anuncia oficialmente la retirada de sus tropas de México. Es el fin. Sin el ejército francés, Maximiliano no tiene cómo sostenerse. Los republicanos avanzan desde todos los frentes. Las ciudades caen una tras otra. Los telegramas que llegan a Chapultepec son cada vez más sombríos. Maximiliano cae en una depresión profunda. Habla de abdicar. Habla de volver a Europa. Habla de retirarse a un monasterio. Durante días enteros, no sale de su habitación. Pero Carlota no acepta la rendición. Una noche, en el comedor del castillo, frente a los pocos ministros que todavía quedan en la corte, la emperatriz toma una decisión que cambiará su destino para siempre. Anuncia que viajará personalmente a Europa. Anuncia que hablará con Napoleón III. Anuncia que convencerá al Papa. Anuncia que salvará el imperio con sus propias manos, si hace falta. Uno de los ministros, horrorizado, intenta detenerla. Le dice que el viaje es peligroso, que Napoleón no la recibirá, que es una locura. Carlota lo mira y le responde, según el testimonio de ese mismo ministro, una frase que quedará grabada en todas las crónicas de la época: si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. El 10 de julio de 1866, sube al barco que la llevará de regreso a Europa. Tiene 26 años. Cree que estará de vuelta en 3 meses. Cree que traerá dinero, refuerzos, el apoyo del Papa. Cree que salvará a su marido. Cree que salvará el imperio. Nunca volverá a ver México. Nunca volverá a ver a Maximiliano. Nunca volverá a ser la misma mujer que sube a ese barco. Y el viaje que está a punto de emprender la va a destruir. El viaje transatlántico dura 1 mes. Carlota no duerme, no come. Pasa las noches encubierta, envuelta en una capa, mirando el mar. Los oficiales del barco la observan con preocupación. Uno de ellos escribe en su diario que la emperatriz parecía una llama que alguien había apagado antes de tiempo. Durante el trayecto, prepara los argumentos que va a usar frente a Napoleón III. Los ensaya en voz alta. Los escribe. Los repite hasta el cansancio. Cree que con las palabras correctas, con la lógica correcta, puede cambiar una decisión imperial. Todavía cree que la política funciona como ella aprendió en los libros. Llega a Saint-Nazaire, en Francia, el 8 de agosto de 1866. Sube a un tren. Viaja directamente a París. Pide audiencia inmediata con Napoleón III. Napoleón III le dice que está enfermo, que no puede recibirla. Ella insiste. Durante días, la hacen esperar. La hospedan en el Grand Hotel, cerca de la ópera. Cada mañana, Carlota envía una carta pidiendo audiencia. Cada noche, recibe una respuesta amable, diplomática, vacía. 3 palabras. Un imperio que se derrumba. Finalmente, el 11 de agosto, Napoleón III acepta recibirla en el Palacio de Saint-Cloud, a las afueras de París. La escena es terrible. Napoleón, enfermo de verdad, con cálculos renales agudos, la recibe acostado en un diván. Carlota, vestida de negro,
Se sienta frente a él. Empieza a hablar. Le explica la situación mexicana. Le recuerda los compromisos firmados. Le implora. Napoleón escucha, asiente, y entonces, con la voz más suave posible, le dice que Francia no puede hacer nada más, que las tropas se van a retirar, que el pueblo francés no va a aceptar seguir pagando por una guerra lejana, que es una decisión final. Carlota se pone de pie. Le grita. Le recuerda que fue él quien les prometió el trono, que fue él quien los envió a México, que si ahora los abandona, los está condenando a muerte. Napoleón III no la mira a los ojos. Ella sale del palacio llorando. Esa misma noche, en su habitación del Grand Hotel, escribe una carta a Maximiliano. La carta se conserva en los archivos austríacos. Hay algo extraño en ella. Las primeras páginas son lúcidas, precisas, políticas. Las últimas páginas, en cambio, empiezan a fragmentarse. Habla de espías. Habla de conspiraciones. Habla de que los camareros del hotel pueden estar envenenando el agua. Habla de que la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón, le ha lanzado una mirada que no puede olvidar. Es la primera señal pública de lo que está ocurriendo dentro de su cabeza. Durante los días siguientes, Carlota se reúne con ministros franceses, con embajadores, con empresarios, habla con todos, busca dinero en todas partes. Propone hipotecar propiedades mexicanas. Propone vender derechos sobre minas. Propone cualquier cosa. Todos la escuchan con esa misma sonrisa diplomática que ya conoce demasiado bien, y todos le dicen que no. Hay un detalle que recogen las memorias de una de sus damas de compañía. Una tarde, en el salón del hotel, Carlota se quedó mirando a una pareja francesa que desayunaba en la mesa de al lado. El hombre leía el periódico. La mujer lo observaba en silencio. Durante varios minutos, la emperatriz no apartó la mirada. Finalmente, se giró hacia su dama de compañía y dijo, con voz muy baja, «Esa mujer no sabe lo afortunada que es». Luego, se levantó y subió a su habitación. Pasó el resto del día escribiendo cartas que nunca envió. Una noche, entra en el restaurante del hotel. Se sienta, pide una copa de agua. Antes de tocarla, la mira fijamente. Luego la deja sobre la mesa, intacta. Pide otra. Mira la nueva copa. También la deja. Los camareros se miran entre sí. Finalmente, Carlota se levanta. Sube a su habitación. No cena. A partir de esa noche, solo come frutas que se puedan pelar ella misma. Nueces con cáscara. Huevos que cocina en su propia habitación, en una pequeña cocina improvisada. Está convencida de que Napoleón III ha enviado agentes para envenenarla. El 22 de septiembre de 1866, decide que París no tiene solución. Toma un tren rumbo a Roma. Va a pedirle ayuda directamente al Papa Pío IX. Cree que, si la Iglesia la apoya, todavía puede salvar el imperio. El viaje a Roma es un infierno. Llega agotada, sin dormir, delgada como una sombra. Se hospeda en el Hotel Albergo di Roma. Y en ese hotel, las alucinaciones se vuelven peores. Se niega a comer nada. Se niega a que nadie toque su ropa. Se niega a que le sirvan agua. Envía a sus damas a los mercados a comprar alimentos sellados, todavía en sus recipientes originales. El 27 de septiembre, tiene la audiencia papal. Es la escena con la que empieza esta historia. La taza de chocolate, los dedos en la bebida del Papa, la noche en el Vaticano. El gesto que ningún papa había aceptado desde hacía 3 siglos. Si esta historia te está impactando, dale like ahora, nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Cuando sale del Vaticano, Carlota ya no es Carlota. Es una mujer cuyo cerebro se ha dividido en 2. Una parte todavía funciona, todavía razona, todavía recuerda por qué vino a Europa. La otra parte está en otro lugar, rodeada de fantasmas que le susurran al oído que todo el mundo quiere matarla. Su hermano Felipe, conde de Flandes, ha sido avisado por telegrama. Viaja urgentemente a Roma. Cuando la ve, apenas la reconoce. La envuelve en una manta, la sube a un tren. La lleva hasta Miramar, al castillo donde todo había empezado 10 años antes. En Miramar, los médicos se turnan junto a su cama. Los diagnósticos son imprecisos.
Algunos hablan de fiebre cerebral, otros de desequilibrio nervioso. Los términos modernos como esquizofrenia, trastorno paranoide o psicosis no existen todavía con la precisión actual. Pero hay un consenso médico claro: la emperatriz ha perdido la razón y no la va a recuperar. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Maximiliano no sabe nada. Sigue en México, sigue luchando, se niega a abdicar. Cree que Carlota está trabajando para salvarlos. Cree que en cualquier momento llegará un telegrama con buenas noticias. Las noticias nunca llegan. En mayo de 1867, Maximiliano es capturado por las tropas republicanas en la ciudad de Querétaro. Es sometido a un juicio militar. Benito Juárez, el hombre al que había venido a reemplazar, firma la sentencia. Todas las cortes europeas envían telegramas pidiendo clemencia. Víctor Hugo escribe una carta pública. El rey de Prusia intercede. Juárez no cede. Dice que México necesita un ejemplo. Dice que ningún príncipe europeo volverá nunca a creer que puede venir a América a gobernar sin permiso del pueblo. El 19 de junio de 1867, al amanecer, Maximiliano es llevado al Cerro de las Campanas, en las afueras de Querétaro. El cielo está claro. El aire es seco. 9. El sol comienza a salir sobre el semidesierto mexicano, tiñendo las piedras del cerro de un rojo pálido. Lo acompañan dos de sus generales mexicanos más leales, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Los tres caminan juntos hacia el paredón. Los tres están vestidos de civil. A los tres les ofrecieron huir en las semanas anteriores. Los tres se negaron. Maximiliano camina erguido. No tiembla. Los testigos que escribieron sobre esa mañana coinciden en un detalle. El emperador austríaco está tranquilo. Anormalmente tranquilo. Como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Antes de colocarse frente al pelotón, hace algo que nadie esperaba. Saca de su bolsillo unas monedas de oro. Se acerca a cada uno de los soldados que van a dispararle. Les entrega una moneda a cada uno. Les pide, con voz firme, que no apunten a su rostro. Quiere que su madre, allá lejos, en Viena, pueda reconocerlo cuando envíen el cuerpo de regreso. Los soldados reciben las monedas en silencio. Algunos lloran, otros bajan la mirada. Uno de ellos, años después, le contará a su nieto que ese día no pudo dormir y que durante el resto de su vida, cada 19 de junio, prendió una vela en su casa. Frente al pelotón de fusilamiento, Maximiliano pronuncia unas últimas palabras que quedarán en la historia. Dice, hablando en español, con ese acento austríaco que nunca logró perder: perdono a todos y pido a todos que me perdonen. Que mi sangre, que ahora va a ser derramada, sea para el bien del país. ¡Viva México! 3 descargas, 3 salvas. Los soldados, respetando su pedido, apuntan al pecho. Maximiliano cae. Tiene 34 años. El cuerpo queda en la tierra seca durante varias horas antes de que lo levanten. El sol mexicano sube, implacable, sobre el cerro. Los cuerpos de Miramón y Mejía yacen a pocos metros. Es el fin del Segundo Imperio Mexicano. Durará, en total, 3 años y 2 meses. Pero hay algo que casi nadie sabe sobre ese momento. Según algunos testimonios de oficiales presentes, Maximiliano entregó esa mañana, antes de morir, un pequeño medallón a uno de sus guardianes. Le pidió que se lo hiciera llegar a Carlota, si alguna vez volvía a estar en condiciones de recibirlo. Dentro del medallón había un mechón de cabello rubio, el cabello de Carlota. El cabello que ella le había dado el día de su boda, 10 años antes. Nunca se confirmó oficialmente que ese medallón existiera. Los archivos militares mexicanos no lo registran, pero la historia circuló entre los oficiales republicanos durante décadas, susurrada de boca en boca. En esa versión, el último pensamiento del emperador no fue ni su imperio, ni su patria, ni su fe. Fue su esposa, la mujer que lo había convencido de venir, la mujer que ahora, del otro lado del océano, ya no podía reconocer su propio nombre. Pero lo peor no ha llegado todavía. Nadie le dice a Carlota
que Maximiliano ha muerto. Durante meses, la familia belga mantiene el secreto. Su hermano Leopoldo II, ahora rey de Bélgica, envía órdenes claras. La emperatriz no debe enterarse. Los periódicos que entran a su cuarto son censurados. Las cartas son revisadas. Las visitas, controladas. Cuando ella pregunta por Maximiliano, le responden que está ocupado, que está viajando, que está cumpliendo con sus deberes. Pero ella sospecha. No es tonta. Incluso en su locura, hay momentos de lucidez aterradora. Escribe cartas larguísimas a su esposo. Cartas que le son dictadas a sus damas de compañía, porque ella misma ya no puede sostener la pluma con estabilidad. En esas cartas, le habla de sus proyectos políticos. Le describe reuniones ministeriales que nunca ocurrieron. Le cuenta, con detalle, cómo van a reconquistar México juntos. Esas cartas se conservan. Son documentos desgarradores. Hay momentos en los que Carlota parece totalmente lúcida. Otros, en los que habla de ángeles que visitan su habitación. Finalmente, unos meses después de la ejecución, le comunican la noticia. Los testimonios sobre ese momento son contradictorios. Algunas damas de compañía dicen que Carlota gritó durante horas. Otras, que se quedó en silencio, sin reaccionar. Una de ellas, en sus memorias publicadas muchos años después, escribió que la emperatriz miró por la ventana durante toda la tarde, sin moverse, y que al caer la noche, dijo una sola frase: entonces ya no vale la pena. Nunca volvió a ser la misma. Después de eso, la trasladan a Bélgica. Primero al castillo de Tervueren, cerca de Bruselas. Luego, cuando ese castillo se incendia en 1879, a un lugar más grande y más aislado, el castillo de Bouchoux, en Meise, a unos 20 kilómetros al norte de Bruselas. Ahí, vivirá los siguientes 48 años de su vida. Bouchoux es una fortaleza medieval rodeada de jardines y de un foso de agua. Desde fuera, parece un castillo de cuentos. Desde dentro, es una prisión silenciosa. Carlota tiene una corte reducida, algunas damas de honor, un médico personal, sirvientes cuidadosamente elegidos para nunca contradecirla. Cuando tiene lucidez, habla con ellos como una soberana. Cuando no, habla con muebles, con cuadros, con fantasmas que solo ella ve. La rutina diaria en Bouchoux es implacable. Cada mañana, a las 7, las damas de compañía entran a su habitación y la visten como si fuera todavía emperatriz de México. Vestidos oscuros, de corte imperial. Joyas discretas. El cabello recogido con cuidado. A las 8. Desayuna en un pequeño comedor privado. Siempre en el mismo lugar. Siempre con el mismo servicio de porcelana. A las 9. Recibe a su secretario. Le dicta cartas. Cartas a Napoleón III, muerto hace décadas. Cartas al Papa Pío IX, muerto hace décadas. Cartas a su hermano Leopoldo II, que a veces sigue vivo en su cabeza y a veces no. El secretario anota todo, respetuosamente. Nunca la contradice. Nunca le dice que los destinatarios ya no existen. Al terminar la sesión, las cartas son guardadas en un archivo especial. Nunca son enviadas. A las 11. Recibe audiencias imaginarias. A veces, cree que están ahí los embajadores de Francia. A veces, los ministros mexicanos. A veces, Maximiliano mismo, sentado frente a ella, escuchándola hablar de política. El personal del castillo aprende a interpretar sus gestos. Cuando señala una silla vacía, hay que servirle té a esa silla. Cuando le habla al aire, hay que responder en voz baja, para no interrumpir. A las 4 de la tarde, sale al jardín, si el clima lo permite. Camina siempre por el mismo sendero, siempre acompañada de 2 damas. Durante esos paseos, no dice casi nada, solo mira los árboles. A veces, los visitantes raros del castillo, oficiales belgas o diplomáticos que venían a verificar que seguía viva, la observaban desde lejos. Y todos escribieron lo mismo en sus informes. Que parecía una estatua más que una persona. Que algo en su forma de caminar, en su forma de sostener la cabeza,
Era absolutamente majestuoso y absolutamente ausente. Por las noches, duerme poco. Los guardias del castillo escuchan a veces su voz a través de las puertas. Habla sola, discute con alguien, a veces se ríe, a veces llora, a veces canta, en alemán, canciones que aprendió de niña en Laeken. La puerta de su habitación nunca se cierra con llave, pero ella tampoco intenta nunca salir. Hay detalles conmovedores de esa vida. Sigue vistiéndose todos los días con el protocolo imperial. Se peina como si fuera a recibir embajadores. Exige que la llamen Su Majestad. Firma documentos inexistentes. Dicta cartas a reyes que llevan décadas muertos. A veces, habla con Maximiliano, con la certeza absoluta de que está a su lado. Le pregunta por su día, le sirve té, se ríe de sus bromas. Pero también hay algo más. Algo que los historiadores han empezado a reconocer solo en las últimas décadas. Entre los delirios, entre las alucinaciones, Carlota a veces escribe textos de una profundidad filosófica asombrosa, textos sobre el poder, sobre la traición, sobre la naturaleza humana. Textos que, si no se supiera quién los escribió, podrían atribuirse a una pensadora del siglo XX, como si la parte más lúcida de ella siguiera ahí, atrapada detrás del delirio, observando todo, incapaz de escapar. Hay otro episodio extraño de este período. Según algunos rumores que circularon en la corte belga y que algunos biógrafos del siglo XX han intentado confirmar, Carlota habría tenido un hijo en 1867. El niño habría nacido en secreto, durante los meses en que estuvo internada en Miramar antes de ser trasladada a Bélgica. El padre, según los rumores, sería un coronel belga llamado Alfred van der Smissen, que había servido en el contingente belga enviado a México como guardia personal de la emperatriz. El niño, según esta teoría, habría sido entregado a una familia belga para criarlo en secreto. Algunos investigadores han sugerido que ese niño pudo ser Maxime Weygand, que llegó a ser uno de los generales más importantes del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial y más tarde, durante la Segunda. Nunca se confirmó oficialmente nada de esto. Los archivos belgas permanecen parcialmente cerrados sobre este tema. Weygand mismo, cuando le preguntaron en vida, evitó responder con claridad. La familia real belga nunca reconoció esta paternidad, pero los rumores, un siglo y medio después, no se han apagado. Si ese hijo existió, si fue suyo, Carlota nunca lo supo conscientemente. La locura había cerrado esa puerta para siempre. Los años pasan, y el mundo empieza a cambiar. En 1865, mientras ella estaba en México, había muerto su padre, Leopoldo I. La noticia le había llegado con meses de retraso. En 1867 muere su esposo Maximiliano. En 1869 muere el único hijo varón de su hermano Leopoldo II, un niño de apenas 9 años. En 1872 muere la archiduquesa Sofía, su suegra, que nunca había perdonado a Carlota haber arrastrado a su hijo favorito a América. En 1898 es asesinada en Ginebra su cuñada Isabel de Austria, la famosa emperatriz Sisi, apuñalada por un anarquista italiano. En 1905 muere su hermano Felipe, conde de Flandes. En 1909 muere su hermano mayor, Leopoldo II, el rey. Carlota los sobrevive a todos, año tras año, funeral tras funeral. Nunca le dicen que han muerto. Cree que su hermano Leopoldo todavía está en el trono. Cree que su esposo está en México, gobernando. Cree que su madre está a punto de visitarla. Vive en un presente congelado en 1866, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que entró al Vaticano. Y entonces llega 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. Alemania invade Bélgica. El ejército alemán avanza hacia Bruselas. Los combates se acercan cada vez más al castillo de Buchau. Las damas de compañía entran en pánico. No saben qué hacer con la anciana emperatriz. Evacuarla, esconderla, tiene 74 años. Apenas puede caminar.
no puede entender lo que está pasando. Y entonces ocurre algo extraordinario. Un oficial alemán, al llegar al castillo para ocuparlo, descubre quién vive dentro, se lo comunica a sus superiores. La noticia sube por la cadena de mando hasta el propio Kaiser Guillermo II de Alemania. El Kaiser recuerda algo que todos los demás habían olvidado. Carlota de Bélgica fue la emperatriz de México. Fue la esposa de Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador austríaco Francisco José, aliado de Alemania en la guerra. Y sigue siendo, técnicamente, una archiduquesa de Austria por matrimonio. El Kaiser da una orden directa. Ninguna tropa alemana puede entrar al castillo de Buchow. Se debe proteger a la emperatriz. Se debe respetar su persona, sus bienes, su corte. Y en la puerta principal del castillo, los oficiales alemanes clavan un cartel grande, escrito en alemán. El cartel dice, más o menos, que ese castillo es propiedad de la Corona de Bélgica, que ahí habita Su Majestad la Emperatriz de México, viuda del archiduque Maximiliano de Austria, y que el lugar está bajo la protección de las tropas imperiales alemanas. Durante los 4 años que dura la ocupación, ningún soldado alemán pisa el jardín de Buchow. Los combates hacen temblar las paredes. Las ciudades vecinas son bombardeadas. Pero dentro del castillo, Carlota sigue tomando el té a las 4 de la tarde, como si nada estuviera pasando. No sabe que hay una guerra, no sabe que su patria está ocupada, no sabe que el mundo, que ella conoció, ya no existe. Cuando la guerra termina en 1918, los soldados alemanes se retiran ordenadamente del castillo. Dejan todo como estaba. No roban una sola pieza de vajilla. Es, quizás, el último gesto de honor militar del antiguo mundo europeo. Carlota vive 9 años más después del fin de la guerra. Durante esos 9 años, el mundo cambia más rápido que en cualquier otro período de la historia. Cae el imperio austríaco, cae el imperio alemán, cae el imperio ruso, cae el imperio otomano. El imperio de los Habsburgo, la dinastía de su esposo, se desintegra. La familia imperial austríaca es exiliada. Los tronos que Maximiliano había soñado heredar desaparecen en el humo de la guerra. Pero nada de eso llega a Buchow. Nada de eso toca a Carlota. Ella vive el último sueño de una Europa que ya no existe. Y entonces, el 19 de enero de 1927, a las 7:30 de la mañana, la emperatriz Carlota de México muere. Tiene 86 años. Ha sobrevivido a 4 papas, a 2 emperadores austríacos, a una guerra mundial y a prácticamente todas las personas que alguna vez la conocieron. Ha estado 60 años separada del marido con el que solo compartió 10 años de vida consciente. Los médicos que la atendían en sus últimos días escribieron que, en las últimas horas, tuvo momentos de lucidez inesperada, que preguntó por Maximiliano con la voz clara, que miró por la ventana del castillo durante mucho tiempo, y que, en un instante, susurró una frase que uno de los médicos registró en su diario. La frase fue, «¡Qué largo camino!». Esas fueron sus últimas palabras. Cuentan los sirvientes de Buchow que esa madrugada, antes de que la emperatriz muriera, se escuchó un ruido extraño en los pasillos del castillo. Algunos creyeron que era viento, otros que era un pájaro atrapado. Una de las damas de compañía, que había servido a Carlota durante más de 30 años, escribió en su diario que era, sencillamente, el eco de una casa que se estaba quedando vacía. Cuando entraron a la habitación imperial, Carlota tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como si hubiera estado rezando. Sobre la mesa de noche, había una pequeña fotografía en un marco dorado. Era la única fotografía que se conservaba en esa habitación. Era la de Maximiliano, tomada poco antes de partir hacia México. Nadie supo nunca cómo esa fotografía había llegado hasta esa mesa. Durante décadas, el personal del castillo había retirado cualquier imagen de Maximiliano de la vista de la emperatriz por órdenes médicas. Pero alguien, en algún momento, la había puesto ahí. Y Carlota había muerto mirándola. La entierran en la cripta real de Laeken, en las afueras de Bruselas,
en el mismo lugar donde reposan sus padres, sus hermanos, sus sobrinos. Pero hay un detalle que pocos conocen, y que es quizás el más triste de toda la historia. En sus voluntades, Carlota había pedido ser enterrada junto a Maximiliano. Maximiliano está enterrado en Viena, en la cripta de los capuchinos, donde reposan todos los emperadores de los Habsburgo desde hace 4 siglos. La familia belga no cumple ese deseo. Argumentan razones diplomáticas, prácticas, simbólicas. La realidad es más simple. Para Bélgica, Carlota es suya, siempre lo fue, nunca dejó de serlo. Por eso, incluso después de la muerte, los dos esposos siguen separados. Él en Viena, ella en Bruselas, cada uno en la cripta de una dinastía, ninguno al lado del otro. Y la última ironía, la que casi nadie cuenta, es esta. En la cripta de los capuchinos de Viena, la tumba de Maximiliano lleva una inscripción austera. No aparece la palabra México. No aparece la palabra esposo. Carlota no está mencionada en ningún lugar visible del monumento, como si, incluso desde el fondo de la tumba, los Habsburgo hubieran preferido olvidar la aventura que los destruyó a ambos. Hoy, casi 100 años después de su muerte, Carlota de Bélgica sigue siendo un fantasma en la memoria europea. No tiene monumentos importantes. No tiene calles principales con su nombre en Bruselas. Si preguntas hoy en Bélgica quién fue Carlota, la mayoría de la gente no sabría responder con precisión. En México, en cambio, su nombre perdura. Hay avenidas que la recuerdan. Hay libros, películas, telenovelas, canciones populares. El castillo de Chapultepec, donde vivió apenas 2 años, todavía conserva habitaciones restauradas tal como ella las dejó, con sus muebles, con sus retratos, con sus libros. Millones de mexicanos y de turistas pasan cada año por esos salones sin saber que detrás de cada silla, de cada espejo, hay un fragmento de una mujer que perdió la razón porque intentó hacer lo imposible. Su historia ha inspirado a generaciones de escritores. Fernando del Paso, uno de los grandes novelistas mexicanos del siglo XX, le dedicó una novela monumental, Noticias del Imperio, considerada una de las obras maestras de la literatura hispanoamericana. En ella, reimagina la voz de Carlota en sus últimos años de locura, una voz fragmentada y cristalina a la vez, que habla desde el fondo del delirio. Hay algo que Del Paso intuyó y que muy pocos biógrafos han sabido ver, que la verdadera tragedia de Carlota no fue la locura, ni la pérdida del imperio, ni la muerte de Maximiliano. La verdadera tragedia fue que ella era demasiado inteligente para el papel que le tocó vivir. Nacida un siglo antes, habría sido una reina anónima. Nacida un siglo después, habría sido una diplomática, una científica, una escritora, una ministra. Nació justo en el momento equivocado, en el cuerpo equivocado, con una inteligencia que no cabía en las opciones que le ofrecían. Cuando quiso romper las paredes del Palacio Dorado en el que vivía, lo hizo aceptando una aventura imposible. Cuando esa aventura fracasó, su cerebro hizo lo único que le quedaba: cerró las puertas. Y construyó, dentro de ella, un imperio eterno del que nadie podía sacarla. Hay una pregunta que vale la pena hacerse al final de esta historia. ¿Cuántas Carlotas hay hoy caminando por nuestras calles? ¿Cuántas mujeres brillantes, con un talento enorme, que nacieron en el momento equivocado, en la familia equivocada, con oportunidades equivocadas? ¿Cuántas vidas se están perdiendo, en este mismo instante, porque nadie sabe hacer lugar para las inteligencias que no caben en los moldes que tenemos? Carlota murió sola, en un castillo belga, rodeada de fantasmas. Pero quizás no murió tan sola como creemos. Quizás, en algún lugar de ese cerebro roto, seguía habiendo una niña de 10 años, con la mano sobre la frente de su madre agonizante, aprendiendo por primera vez que el amor no siempre salva, y que a veces, ser princesa es la peor condena de todas. Si esta historia te ha movido algo, te pedimos una cosa. Antes de irte, piensa un momento en las personas que admiras, en las vidas que parecen perfectas desde fuera, y acuérdate de que nadie sabe lo que está pasando dentro de un palacio cerrado.
La próxima historia que vamos a contar empieza en un salón de París, a principios del siglo XX, con una joven que llegaría a ser una de las mujeres más poderosas y más odiadas de toda Europa. Una mujer cuyo nombre verdadero casi nadie recuerda, pero cuyo destino sigue provocando debates 100 años después. Pero esa es otra historia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?